Imaginen un mundo donde unos pocos nacen con el derecho divino de gobernar, mientras millones luchan cada día por sobrevivir. Un mundo donde la riqueza y el poder no se ganan con esfuerzo, sino que se heredan. Donde la opulencia de la realeza contrasta con la desesperación de la gente común. Este era el panorama de Francia a finales del siglo XVIII. La Revolución Francesa no fue solo una revuelta contra un rey o una reina, sino un terremoto político, social y económico que sacudió los cimientos de Europa y cambió la historia para siempre. Ahora bien, aquí no solo hablaremos de fechas y leyes, también conoceremos a las personas que estuvieron en el centro de la tormenta: Luis XVI, María Antonieta, Robespierre, Danton y Napoleón. Siendo así, los invito a que se preparen, ya que lo que están a punto de ver es una historia de ambición, traición, ideales y sangre. El antiguo régimen, un sistema destinado al colapso. Para entender la Revolución Francesa, primero hay que conocer el sistema que la precedió, el antiguo régimen. Francia, al igual que la mayoría de Europa en esa época, estaba gobernada por una monarquía absoluta, donde el rey tenía poder total. Luis XVI, el monarca en ese entonces, no respondía ante nadie y consideraba su autoridad como un mandato divino. La sociedad estaba organizada en tres estados: el primer estado, el clero, que representaba a la Iglesia y poseía enormes riquezas y privilegios. El segundo estado, la nobleza, que vivía en lujos y estaba exenta de pagar impuestos. El tercer estado, todos los demás, burgueses, campesinos y obreros, quienes conformaban el 98% de la población y soportaban la mayor carga fiscal. Esto generaba un profundo resentimiento. ¿Cómo era posible que quienes tenían menos riquezas pagaran más impuestos, mientras los nobles y el clero vivían en palacios? Pero la injusticia social no era la única causa de la revolución. Francia estaba sumida en una crisis económica monumental. Décadas de guerras, incluido el apoyo a la Revolución Americana, dejaron al país al borde de la bancarrota. Además, malas cosechas provocaron escasez de alimentos y aumentaron los precios del pan, el alimento básico del pueblo. En este ambiente de tensión, había otra fuerza en juego: la Ilustración. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu desafiaban las ideas tradicionales y promovían conceptos de libertad, igualdad y derechos para todos. Sus ideas inspiraban a la gente y hacían que el pueblo se cuestionara: si los reyes gobiernan por derecho divino, ¿por qué hay tanta miseria? La situación se volvió insostenible. Luis XVI intentó resolver la crisis convocando a los Estados Generales en 1789, pero esto solo avivó las llamas de la Revolución. 1789, el año de la Revolución. Cuando los Estados Generales se reunieron, quedó claro que el tercer estado no tenía voz real en las decisiones. Cansados de la injusticia, sus representantes se separaron y formaron la Asamblea Nacional, declarando que ellos representaban la voluntad del pueblo francés. Poco después, en un juramento histórico conocido como el juramento del juego de la pelota, prometieron no disolverse hasta redactar una constitución que limitara los poderes del rey. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent, jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Luis XVI, sintiéndose amenazado, intentó usar la fuerza, pero el pueblo ya no estaba dispuesto a aceptar la opresión. El 14 de julio de 1789, una multitud tomó la Bastilla, una prisión que simbolizaba el poder absoluto del rey. Esta fecha se convirtió en el símbolo de la Revolución Francesa y se celebra hasta hoy como el Día Nacional de Francia. Ese mismo año, la Asamblea Nacional abolió los privilegios feudales y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo principios de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, la revolución no se detendría allí. El destino de la monarquía, la caída de Luis XVI y María Antonieta. Uno de los personajes más odiados de la revolución fue María Antonieta, la esposa del rey. Nacida en Austria, fue criticada por su estilo de vida lujoso mientras el pueblo pasaba hambre. Se le atribuye la famosa, pero probablemente falsa, frase: «que coman pasteles», cuando le hablaron sobre la escasez de pan. Luis XVI y María Antonieta intentaron huir de Francia en 1791, pero fueron capturados en Varennes. Su intento de escapar convenció al pueblo de que el rey era un traidor. En 1792,
la monarquía fue abolida y Luis XVI fue juzgado por traición. En enero de 1793, fue condenado a muerte y guillotinado en la Plaza de la Revolución. 9 meses después, María Antonieta corrió la misma suerte. El reino del terror, la revolución se vuelve contra sí misma con la monarquía eliminada, la revolución entró en una fase aún más radical. Bajo el liderazgo de Maximilien Robespierre, comenzó el reino del terror. Cualquier persona sospechosa de estar en contra de la revolución era ejecutada en la guillotina. Entre los principales protagonistas de este periodo estaban Jean-Paul Marat, un periodista radical que llamaba a la violencia. Georges Danton, un líder revolucionario que luego fue ejecutado por Robespierre. Robespierre, quien al final también fue víctima de su propio régimen, siendo guillotinado en 1794. Este periodo dejó miles de muertos y sembró el terror en Francia. El ascenso de Napoleón Bonaparte. Después de la caída de Robespierre, Francia entró en una etapa de inestabilidad política. En 1799, un joven general llamado Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado y se convirtió en líder de Francia. En pocos años, se proclamó emperador y llevó a Francia a conquistar gran parte de Europa. Napoleón consolidó muchos de los ideales revolucionarios a través del Código Napoleónico, pero al final su ambición lo llevó a la derrota en 1815. En definitiva, ¿qué legado dejó la Revolución Francesa? La Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia. Abolió la monarquía absoluta, estableció los principios de los derechos humanos y abrió paso a la democracia moderna. Aunque fue un periodo de violencia y caos, sus ideales siguen vigentes hoy: libertad, igualdad y fraternidad. Así que la próxima vez que pienses en la Revolución Francesa, no solo la veas como una historia de reyes y guillotinas. Fue la lucha de un pueblo por su dignidad, un grito de justicia que resonó en el mundo y que, en muchos sentidos, sigue resonando hasta hoy.